Bueno, una semana que pasó que sin dudas para todos aquellos que seguimos lo que pasa en el mundo ha sido imposible no seguir prácticamente como si se tratara de una serie, de un thriller, de una película, todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio a partir de lo que fueron, yo creo que dos de las operaciones, aunque hay que decir que fue todo parte de una gran operación antiterrorista de las más espectaculares de las que tengamos registro. Me refiero a la operación Bip Bip, a la operación Caballo de Troya, la operación que provocó un desastre realmente en la organización Hezbollah. Esta organización libanesa, pero muy fuertemente influida, financiada y entrenada por la República Islámica de Irán, que como sabemos desde el momento inicial de la guerra entre Israel y Hamas, empezó a atacar de forma sistemática desde el Líbano hacia el norte de Israel. Lo que obligó obviamente a Israel a mantener el frente norte siempre abierto, aunque con el foco puesto principalmente en el sur, con el foco principalmente puesto en Gaza. Es imposible igual no seguir de cerca todo lo que ocurría en el norte, teniendo en cuenta que los sucesivos ataques perpetrados por Hezbollah dejaron a más de 45 personas, por lo menos 46 personas asesinadas, muchos de ellos civiles, y provocaron que más de 60.000 personas tengan que dejar sus hogares, producto de que a diario prácticamente caen los cohetes lanzados por Hezbollah y algunas zonas donde es realmente demasiado peligroso seguir viviendo. Esto además de destrozos de casas, de instalaciones, de incendios forestales causados por muchos de los cohetes de Hezbollah. Eso hacía que Israel nunca pudiera desviarse de ese foco, además de que tampoco podía desviarse de lo que ocurría en el sur, pero mucho más al sur de Gaza, me refiero ya al frente de Yemen, con los ataques que circunstancialmente lanzan los hutíes, y por supuesto todo lo que viene desde la República Islámica de Irán. Ahora, más allá de contar un poco lo que fueron estas operaciones que se realizaron esta semana allí en Líbano, que tuvieron también efecto en Siria y te diría que también golpearon a Irán, vamos a tratar de entender por qué Israel está ante un dilema. Un dilema que te diría que amenaza y compromete el futuro de por lo menos cómo se van a resolver estas grandes crisis o esta gran crisis que se ha abierto desde el 7 de octubre. Y es el dilema que tiene que ver con un país y un Estado que ha demostrado una enorme capacidad para responder a la agresión que sufrió el 7 de octubre. Estamos hablando de la mayor masacre sufrida por el pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial, donde ha demostrado Israel una increíble capacidad militar, de inteligencia, todo de alguna manera lo que no se había mostrado en la previa del 7 de octubre, pero cómo, a pesar de los éxitos militares indiscutibles que ha conseguido en estos 11 meses, al mismo tiempo, de algún modo está todo eso en peligro por la crisis interna que está generando dentro, insisto, de Israel, el drama, la tragedia de los rehenes que continúan en Gaza. 101 por lo menos de ellos, no sabemos cuántos vivos, pero eso que está desgarrando a la sociedad israelí, de alguna manera compromete la resolución de los conflictos militares que, por cierto, insisto, si uno analiza la cuestión de un punto de vista pura y exclusivamente bélico, muestran un éxito realmente notable por parte de la Fuerza de Defensa de Israel. Vamos a poner un poquito, insisto, de contexto primero, para entender cómo llegamos hasta acá. Hemos hablado aquí de la tríada del terror, para referirnos de alguna manera a cómo detrás de Hamas y de su ataque el 7 de octubre, detrás de Hezbollah y sus ataques continuos desde el norte, desde el Líbano, detrás de los hutíes o hutis en Yemen, detrás de las milicias que se encuentran en Siria y en Irak, está la República Islámica de Irán, que tiene como un eje casi
fundacional de toda su estrategia de desarrollo en Oriente Medio, en la búsqueda de ser la nación que sea la nación que prime dentro de lo que es el mundo islámico, tiene como un eje la destrucción de Israel y convertir a Israel como el gran enemigo regional y el país que debe desaparecer de Oriente Medio. Ese ha sido desde el principio un objetivo de Irán. Y es en esa línea que financia a todos estos grupos, los organiza, los entrena y les da los recursos y muchas veces hasta dicta sus políticas y dicta sus acciones. Hezbollah, sin duda, es la organización más importante de las que responde a Irán, porque es la organización más íntimamente ligada a la Guardia Revolucionaria, que es el cuerpo dentro de la República Islámica de Irán, que se dedica a hacer este tipo de operaciones militares y de inteligencia al servicio del líder supremo, y porque es la que más ha utilizado para realizar ataques. No perdamos nunca de vista, no olvidemos nunca que cuando hablamos de Hezbollah no solo hablamos de una organización que es muy importante en el Líbano, con una enorme capacidad de poder económico, militar y político, el Líbano, sino que es además la organización que realizó los ataques de la Embajada de Israel y de la AMIA en la Argentina en 1992 y 1994, además de una larguísima historia de ataques terroristas en el mundo. Ahora, esta tríada del terror lo que hizo fue desde el mismo 7 de octubre, tras el impacto que generó el ataque de Hamás, empezar a bombardear a Israel desde todos los frentes posibles, para aislarlo, para buscar ahogarlo, para buscar destruirlo. En ese contexto, en esa línea, lo que hay que decir es que Israel viene realizando una serie de operaciones militares y de inteligencia que han tenido un éxito realmente muy importante. Porque si uno analiza, por ejemplo, lo que pasa en Gaza, el primer objetivo que se había trazado Israel era la destrucción de Hamás como una organización militar en condiciones de amenazar a los ciudadanos israelíes. El segundo objetivo era, por supuesto, la recuperación de los rehenes, la liberación de los más de 250 rehenes que habían sido secuestrados aquel 7 de octubre. Sabemos que hoy Hamás, como organización militar, está prácticamente destruida. Sigue existiendo a modo de célula, puede seguir existiendo a modo de un movimiento político al cual hay lamentablemente muchos palestinos radicalizados que siguen apoyando y que pueden querer sumarse y que pueden incluso estar dispuestos a morir en nombre de las ideas de Hamás, pero en cuanto a su capacidad de realizar algún tipo de operación de gran alcance, hoy está totalmente desarticulada. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. O sea, la operación militar en Gaza ha sido exitosa, porque además fue exitosa porque las bajas militares israelíes han sido muy bajas en términos comparativos con el nivel de daño causado a Hamás. Obviamente han muerto muchos civiles también, pero incluso bajo cualquier estándar de una guerra convencional, la proporción de civiles en relación a combatientes muertos es una proporción que muchos estiman en 1 a 1, es decir, un civil muerto por cada terrorista, por cada combatiente, que es la verdad un promedio absolutamente normal en cualquier guerra normal, y esta no es una guerra normal, porque Israel está peleando contra un grupo terrorista que, lejos de proteger a sus propios civiles, los utiliza como escudos. Con lo cual es sin duda un éxito a nivel operacional. Además hay que tener en cuenta que se logró la eliminación de Mohamed Dief, que era uno de los máximos jefes, el máximo jefe militar de Hamás, y que también se logró la eliminación del jefe político de Hamás, del jefe del buró político Ismail Haniyeh, eliminado en Irán. Así que ahí hay que plantear un primer éxito de las operaciones militares israelíes. Si nosotros miramos lo que está pasando, por ejemplo, con Irán como la amenaza madre, bueno, Israel le ha dado un par de golpes durísimos a Irán. El primero es el que acabamos de mencionar. Esa es otra operación realmente de película. ¿Cómo fue eliminado Ismail Haniyeh? Haniyeh vivía en Qatar, era alojado por los cataríes, que como sabemos es una monarquía islámica que ha tenido vínculos históricos con
Hamas y con otras organizaciones terroristas, y que les daba acogida y que se presenta hoy como negociador en muchas de las conversaciones que se han mantenido en Doha y también en Egipto. Bien, lo cierto es que cuando asume el nuevo presidente de Irán, Pezeshkian, tras la muerte en un accidente de helicóptero de Ebrahim Raisi, lo reciben para que vaya a visitar, para que vaya justamente a la Jura, lo recibe la Guardia Revolucionaria a Haniyeh, lo alojan en un complejo ultra secreto en Teherán de la Guardia Revolucionaria y ahí logran poner una bomba y matarlo. Ustedes imagínense el nivel de humillación que supone esto para Irán, que a un invitado de la importancia que tiene Haniyeh para Irán lo hayan podido matar cuando estaba en Teherán bajo la custodia de la Guardia Revolucionaria. Todavía no está claro los detalles de ese operativo, que obviamente Israel no se lo adjudicó, pero es difícil imaginar que otro actor haya podido realizar un ataque de ese tipo, porque tenés que tener una capacidad de infiltración sobre tu enemigo extraordinaria. Bueno, no fue el único golpe a Irán. Recordemos lo que fue el ataque sobre la unidad que tenía la Guardia Revolucionaria en Damasco. Un ataque muy cerquita de la embajada de Irán en Damasco que eliminó a muchos de los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní con capacidad de acción en Siria. Bueno, ese ataque desató el primer ataque directo de Irán a Israel en su historia, que fue el famoso ataque de abril, en el cual atacó con drones, atacó con misiles, atacó con distintos armamentos. Y ese fue otro éxito que tuvo la defensa israelí, que es que prácticamente ningún cohete terminó impactando en territorio israelí. Lograron entre la cúpula de hierro, el sistema de defensa antiaérea Arrow, la defensa también ejercida por la aviación israelí, la cooperación de los socios internacionales, de los aliados como Estados Unidos, como Reino Unido, como Francia, incluso como Jordania y hasta la propia Arabia Saudita, permitieron repeler por completo ese ataque. Fue una humillación para Irán eso. Y podríamos sumar también que tan desarticulado quedó Irán que ni siquiera pudo responder como se esperaba que iba a responder a la muerte de Haniyeh, y eso que habían jurado responder a esa muerte. Bueno, si miramos Hezbollah, vamos a encontrar algo parecido. Hay que hablar, por ejemplo, de cómo Israel logró eliminar a Fuad Shukr, que era uno de los máximos comandantes de Hezbollah. O también de cómo, por ejemplo, Israel pudo desarticular un plan que había montado Hezbollah hace algunas semanas nada más, para, en respuesta a la muerte de Fuad Shukr, realizar un ataque masivo aéreo con cohetes de distinto tipo, y cómo minutos antes de que fuera lanzado ese ataque, en lo que fue un contragolpe preventivo, Israel logró inutilizar y desactivar muchos de los sistemas de lanzamiento de misiles que iban a ser utilizados por Hezbollah en dicho ataque. Con lo cual lo que iba a ser un ataque fenomenal se terminó convirtiendo en un ataque menor, uno más de los que viene haciendo Hezbollah. Y es en ese marco que se produce este caballo de Troya de esta semana, donde se logra interferir en los equipos de comunicación de Hezbollah para que los principales terroristas o miembros de algunas de las principales unidades terroristas de este grupo terminen muriendo. Se calcula ya más de 30 muertos, que haya 400, 500 heridos graves y más de 3.000 heridos, digamos, no tan graves, producto de que les explotan los equipos de comunicación. Y eso fue otra operación realmente de película o de ficción, porque todo parte de una decisión que había tomado el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, del que vamos a estar hablando más adelante, ante la perspectiva de la capacidad israelí para interceptar las comunicaciones comunes, les dice a sus miembros y a sus integrantes: entierren los celulares porque Israel va a detectar nuestras comunicaciones. Y dice, hay que empezar a utilizar métodos de comunicación de menor tecnología,
pero que utilicen, por ejemplo, frecuencias de radio que son mucho más difíciles de interceptar. Y allí aparece entonces la decisión de empezar a usar los beepers, los pagers, este sistema de mensajería de texto bastante rudimentario, que sobre todo tuvo bastante popularidad en los 90, y que también deciden empezar a utilizar muchos walkie-talkies o handys. Bueno, por lo que hemos podido reconstruir hasta ahora, lo que lograron, de vuelta, Israel no se adjudicó este golpe, pero es difícil imaginar que otro actor que no sea Israel sea capaz de tener la tecnología y la capacidad para hacer esto. Lograron crear empresas fantasma que o bien compraron a los fabricantes estos beepers y estos walkie-talkies, o bien directamente los fabricaron de cero, es decir, empresas creadas exclusivamente para esta operación que pudieron quizás fabricar de cero estos beepers y estos walkie-talkies para que pudieran tener la misma funcionalidad que los originales, fueran exactamente igual que los originales, pero tuvieran una pequeña cantidad de explosivo adherida a la batería, además de un sistema de activación remota que permitiera que ante el envío de un mensaje o ante el envío de una señal pudieran detonarse cuando se decidiera. Y no solo eso, sino que lograron además penetrar en las redes de comunicación y de suministro de Hezbollah al punto de lograr que Hezbollah compre justamente estos dispositivos creados por estas empresas que habían sido interferidas y que terminara Hezbollah pagándole a quienes lo estaban atacando, comprando y distribuyendo entre sus principales miembros terroristas estos dispositivos de comunicación para que 5 meses después de que se hicieran estas compras, primero este martes explotaran simultáneamente los beepers y después el miércoles explotaran simultáneamente los handys o los walkie-talkies, causando el desastre y generando pánico, imposibilitando las comunicaciones, diezmando en algún punto a la organización en buena medida. Ahora bien, ¿por qué decimos que hay un dilema? Porque al mismo tiempo que se producen todos estos avances indiscutibles en términos militares, hay toda una división interna porque hay muchas voces dentro de Israel que plantean, no, hay que parar la ofensiva con Hamas, hay que parar la ofensiva con Hezbollah, porque hay que llegar a una negociación que permita, como sea, la liberación de los 101 rehenes que quedan. Como sea, incluso aún cumpliendo con los requisitos que plantea Hamas. Y entonces, claro, la presión que empieza a haber sobre el gobierno, un gobierno que hay que decirlo, estaba en un punto de muchísima conflictividad y de mucha división interna en el país antes de que estallara esta guerra y que se ve cada vez de alguna manera más presionado, con lo cual la pregunta es ¿cuánto tiempo más puede sostener Israel una serie de guerras en donde da la sensación de que le está yendo bien, de que está cerca de alcanzar sus objetivos, aunque todavía le falta, y hasta qué punto no puede haber allí un riesgo de que se termine agrandando la crisis interna dentro del país, que vuelva muy difícil sostener estos esfuerzos bélicos, y hasta qué punto no existe el riesgo de que para contener la crisis interna se termine quizás llegando a algún tipo de negociación que pueda calmar momentáneamente por ahí la tensión social, pero al precio de dejar una vez más vivos a todos estos enemigos que, está claro, son una amenaza gigantesca para Israel, porque lo único que les interesa es la destrucción por completo del Estado de Israel.